En cierta oportunidad alguien dijo que los cementerios son los lugares más ricos del mundo. Allí hay libros que nunca se escribieron, canciones que nunca se cantaron. En fin, gente que tuvo cantidades de deseos, pero que lastimosamente nunca se llevaron a cabo. La razón por la que utilizo esta ilustración es para decir que uno de los legítimos deseos que podemos y de hecho debemos tener como cristianos es ser mejores cristianos. Sin embargo, así como querer hacerme millonario no me hace millonario, querer ser mejor cristiano no me hace ser un mejor cristiano. Se necesita algo más que el hecho de querer. De hecho, se nos puede pasar la vida entera y llegar a la misma tumba queriendo ser alguien que nunca pudimos llegar a ser. Esto nos lleva entonces a hablar de nuestro segundo parásito, la indisciplina o falta de disciplina. Dios te bendiga. Mi nombre es Jefferson Serrano y este es el segundo video de la serie Parásitos de la Oración. Si no has visto el primer video, voy a dejarte por aquí una etiqueta para que puedas verlo. Espero que te suscribas a nuestro canal, le des like a este video, actives la campana de notificaciones y compartas con otros para que ellos también puedan ser edificados por la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, el capítulo 9, versículo 24 en adelante: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bien, quiero reiterar el hecho de que aquí tenemos al apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto, una ciudad-estado griega portuaria en la que se practicaban, entre otras cosas, algunos tipos de juegos similares a los Juegos Olímpicos. Estos últimos se llamaron así por originarse en Olimpia, otra ciudad-estado griega. Sin embargo, en Corinto a estos juegos se le llamaban Juegos Ísmicos, debido a la ubicación geográfica de Corinto, al encontrarse ubicada en una estrecha franja de tierra rodeada por mar. Es a esto a lo que en geografía se le conoce como un istmo, que une a dos territorios. Así que la ubicación le hacía atractiva para el comercio y para el desarrollo de actividades como sus famosos Juegos Ísmicos. Así que Pablo, usando un método didáctico que solía ser utilizado por nuestro Señor, es decir, ilustrándoles un principio espiritual desconocido por ellos a través de algo que conocían, les habla de una carrera de atletismo y una lucha, haciendo una analogía entre estas cosas y la vida cristiana. Lo que Pablo está diciendo es que hay aspectos de la vida cristiana en los que se asemeja a una carrera. A la vez hay aspectos de la vida cristiana que tienen una semejanza con una lucha. La pregunta que debemos hacernos entonces es: ¿qué se necesita para triunfar en este tipo de deportes? La respuesta, por supuesto, es múltiple, pero quisiera llamar su atención a una en especial: la disciplina. Una de las cosas que encontraremos casi sin excepción en todos los casos de éxito, no solo cuando hablamos de deporte, pero incluso en cualquier ámbito de la vida, es la disciplina. Uno de los dichos que alguna vez escuché de un músico, otra área en la que se requiere mucha disciplina, fue que al final la disciplina vencerá al talento. Lo que él me quería enseñar era que no importa cuánto talento pueda llegar a poseer una persona, ese talento puesto en manos de una persona indisciplinada finalmente será superado por una persona sin tanto talento, pero que por otro lado es muy disciplinada. Así que la disciplina es una virtud presente en todos los casos de éxito, mientras que la indisciplina será como un parásito que terminará destruyendo a aquel que la posee. Miles de personas cuyos talentos excepcionales los llevaron a la cúspide del éxito, sin embargo, debido a su indisciplina, hoy son el ejemplo de aquello que no se debe hacer. Pudiera citarles miles de ejemplos, pero quizás uno de los ejemplos contemporáneos más nombrados sea el de Ronaldo de Asís Moreira, más conocido como Ronaldinho.
un jugador que en su época fue considerado por muchos como el mejor futbolista del mundo y que sin embargo hoy, debido a sus excesos y mala administración, es decir, a su indisciplina, es arrestado en Paraguay debido a encontrarle documentos falsos en ese país. He ahí una de las consecuencias de la indisciplina. De la misma manera, al considerar nuestras vidas cristianas, teniendo el vivo deseo de culminar con éxito nuestra carrera, debemos pensar en que esto no será producto del azar, sino de la búsqueda disciplinada de Dios. No obstante, así como la disciplina hoy es ausente de gran parte de ámbitos seculares, de la misma manera y con tristeza debemos decir que la indisciplina en la vida espiritual de muchos es una trágica realidad. Por tal razón quiero que hablemos de la disciplina bíblica y mi responsabilidad como cristiano de establecer un patrón de conducta que me permita crecer en la fe y mortificar mi pecado. Eso lo haremos teniendo en cuenta 4 aspectos. En primer lugar, ¿qué es la disciplina bíblica? En segundo lugar, ¿para quiénes es la disciplina bíblica? En tercer lugar, la importancia de la disciplina bíblica. Y en último lugar, consejos prácticos para establecer disciplinas bíblicas en nuestras vidas. Consideremos nuestro primer punto entonces. ¿Qué es la disciplina bíblica? Desde la perspectiva secular, la palabra disciplina significa enseñanza, educación. Comparte la misma raíz latina con la palabra discípulo. Una palabra que en nuestro contexto eclesiástico es muy utilizada, ya que una de las palabras que se usa frecuentemente en la Biblia para referirse a los seguidores de Cristo es justamente esa, discípulo. En Lucas 14 nos dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esta palabra, es decir, discípulo, es la palabra que más se usa en los evangelios para referirse a los seguidores de nuestro Señor. De hecho, la palabra cristiano, que es la palabra más utilizada hoy día para etiquetar a los seguidores de nuestro Señor, no vino a aparecer sino muchos años después de haber sido conformada la iglesia primitiva. Así que ser discípulo de Cristo está indisolublemente relacionado con la disciplina. Y así nos parezca un término fuerte, al ser relacionado tradicionalmente casi de manera exclusiva con castigo, ciertamente no lo es. Lo primero que debemos decir entonces es que la disciplina bíblica es un don de Dios dado a su iglesia con 2 propósitos: su formación y su corrección. Al decir que es un don de Dios, nos referimos a que es algo que los hombres no merecemos, sino que Dios nos da de pura gracia. Es decir, es un regalo de Dios para, tal y como lo hemos dicho anteriormente, formar y corregir a los suyos. En este sentido tiene una doble connotación entonces, es decir, una parte doctrinal y otra parte vivencial, las cuales de ninguna manera pueden separarse la una de la otra. Al decir doctrinal, entonces estamos hablando de la palabra de Dios, es decir, el medio por excelencia que Dios utilizará para que podamos aprender lo que Dios desea de nosotros es su palabra. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En ese mismo capítulo, pero unos versos después, nos dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. He ahí entonces la importancia suprema de la palabra de Dios en nuestras vidas como medio de gracia para la formación de su imagen en nosotros. En primer lugar, el medio que Dios utiliza para darle nueva vida al hombre es su palabra. Pedro nos dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Sin embargo, la palabra de Dios no solamente será usada por el Señor para darnos nueva vida, sino para sostener esa nueva vida que nos ha dado. El mismo Pedro nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No obstante,
Hemos dicho que la disciplina bíblica no se trata simplemente de un estudio académico de la palabra de Dios, sino de la expresión de esa doctrina en una vida transformada a la imagen de Cristo. Es decir, debe existir una transformación de vida en quien dice ser discípulo del Señor. Por supuesto, hemos dicho que el que cambia la vida es el Señor, y lo hace por medio de su palabra. No somos nosotros quienes tenemos esa potestad. Sin embargo, el Espíritu Santo capacitará a la iglesia para que le diga no al pecado. De ahí entonces nuestra responsabilidad. Escuchemos nuevamente al apóstol. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. He ahí la responsabilidad de una vida autodisciplinada. Pablo sabía que en él no había una disposición natural a buscar de Dios, a orar, a meditar en la palabra de Dios. ¿Qué hacía entonces? Bueno, se forzaba a él mismo a hacerlo. Alguien dirá, ¿no es eso hipocresía? Es decir, hacer algo que no quieres hacer. Bueno, no lo es. Ser disciplinado no es ser hipócrita. Todos los días las personas deben ir a trabajar y no siempre el ánimo será el mismo. Habrá algún día en el que realmente no se quiera ir a trabajar, pero aún así se obligará a ir porque esta es su responsabilidad, es su trabajo. Eso no le hace un hipócrita, sino una persona responsable. De la misma manera, entonces, sucede con las prácticas espirituales como la oración, la lectura devocional de la palabra, el ayuno, el congregarnos. Debe hacerse se tenga o no se tenga la disposición. Esta es nuestra responsabilidad como cristianos. No existe una fórmula secreta para una mayor espiritual. Simplemente hubo personas que fueron más allá en su disciplina que otras. Alguien más dirá, bueno, entonces ¿no es legalismo esto? A lo que debemos responder con toda firmeza que de ninguna manera es legalismo. La motivación del legalista es una motivación egoísta, es decir, querer obtener por mis propios medios el favor de Dios. Sin embargo, el cristiano auténtico sabe que de ninguna manera puede obtener el favor de Dios. Él sabe que el único que ha podido hacer esto es Cristo el Señor, y eso le ha llevado a depositar su confianza exclusivamente en Él. Pero él también sabe que en Él, tal y como dice Pablo, está el querer hacer el bien, pero no el hacerlo. Y ya que su motivación es glorificar a Dios con su vida, se esforzará en la gracia. Así que su motivación para esforzarse no es la misma del legalista, sino es la de un hijo que anhela ser como su padre. Él no se esfuerza para ser hijo, ni lo hace para obtener el favor de su padre, sino justamente por la admiración que su padre despierta en él. Él se esfuerza porque sabe que su padre es digno de ser imitado. Él se esfuerza porque sabe que su padre es honrado en la medida en la que su hijo es como él. Ese era el anhelo de Pablo. De ahí que el apóstol sacrificara muchas cosas con tal de llegar a la meta del supremo llamamiento de Dios. De ahí que Pablo golpeara su cuerpo y lo pusiera bajo servidumbre. Pablo sabía que la disciplina del cristiano glorifica a Dios y que por el contrario la negligencia le ofende. La superficialidad le ofende. De hecho, una frase que encontré recientemente en un libro hablando al respecto decía que la superficialidad es la maldición de nuestra era y se refiere al estado mísero de gran parte del cristianismo actual que se conforma con muy poco o nada de Dios, se conforma con muy poco o nada de oración, muy poco o nada de lectura devocional de la palabra, muy poco o prácticamente nada de congregarse. Quiero que escuchen lo que Edward Bounds, refiriéndose al respecto, dice: uno de los clamorosos males de estos tiempos es la ausencia de oración o la poca oración. Y quizás esto último, refiriéndose a la poca oración, sea peor que no orar. ¿Por qué? Porque orar poco es fingir, continúa diciendo, un salvoconducto para la conciencia y lo que es peor, una farsa, un engaño para nosotros mismos. La poca estima que ponemos en la oración es evidente por el poco tiempo que damos a ella.
Es eso precisamente a lo que hace referencia la expresión la superficialidad es la maldición de nuestra era, porque una búsqueda superficial de Dios dará como resultado un cristianismo raquítico, un cristianismo famélico. El parásito de la indisciplina obrará entonces en nosotros diciéndonos que utilicemos el tiempo de otra manera. En lugar de orar, será más fácil pasar el tiempo viendo películas, un buen tiempo en la internet quizás, dormir en exceso quizás. Y no estoy diciendo que sea malo dormir. La Biblia dice que el Señor a su amado dará el sueño. Sin embargo, habrá momentos como los que estamos viviendo actualmente de desesperación generalizada, donde se requerirá de nosotros un mayor énfasis en la búsqueda de Dios, tal y como Jesús lo requirió de sus discípulos en el huerto de Getsemaní al pedirles que le acompañaran en oración en su angustia. Aquel no era tiempo de dormir, sino de orar. Es precisamente ahí cuando necesitamos ser dueños de nosotros mismos, cuando necesitamos el dominio propio, la autodisciplina para poner bajo sujeción nuestras pasiones. Esto nos lleva entonces a nuestro segundo encabezado. ¿Para quiénes es la disciplina bíblica? Creo que esta pregunta ya ha sido contestada en el anterior punto al decir que la disciplina es algo propio de los discípulos del Señor, es decir, de su iglesia. La pregunta es, ¿son todos discípulos de Cristo? Y la respuesta es no. De igual manera, entonces podemos decir que la disciplina dada por Dios no es algo que sea disfrutado por todos, sino solamente por aquellos que son sus hijos. Hebreos nos dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es de suma importancia aclarar esto para que nadie vaya a confundir el ser cristiano con algo que yo puedo llegar a hacer con mi propio esfuerzo si me autodisciplino y oro largas jornadas o hago extensos ayunos. No, nadie se vuelve cristiano por practicar este tipo de disciplinas. Ora para que seas cristiano, ayuna para que te conviertas al Señor. No es cierto. Somos cristianos por el milagro hecho por Dios en nuestras vidas por medio del Evangelio, no por obras. Aunque las obras sean propias de la vida cristiana como ayunar, orar, estas deben ser vistas como un resultado de ser cristiano, no para hacerlo. Pablo nos dice en Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Noten entonces que primero somos hechura suya, después vendrán las obras que Dios preparó de antemano, como un resultado de lo que Dios ha hecho en nosotros. Bien, sabiendo entonces que este tipo de disciplina es para los cristianos, debemos preguntarnos si es para todos los cristianos o exclusivamente para unos en la iglesia. Para responder esta pregunta, quiero usar nuevamente una cita de un escritor cristiano. Él dice, no tenemos que dejarnos convencer que estas disciplinas sean para los gigantes espirituales y que por lo tanto están fuera de nuestro alcance, o para las personas contemplativas que dedican todo su tiempo a la oración y a la meditación. Todo lo contrario. Dios tiene el propósito de que las disciplinas en la vida espiritual sean para los seres humanos ordinarios, para los que trabajan, para los que cuidan niños, los que tienen que lavar platos y podar el césped. Lo que nos está diciendo este autor es que si bien es cierto, hay personas en nuestras iglesias que se distinguen entre otras por ser más sobresalientes en sus vidas de oración,
No es que ellos tengan un ministerio de oración tal y como existe el ministerio pastoral, el ministerio de evangelista y demás ministerios. Y entonces pensamos que así como no todos tenemos un llamado pastoral, de la misma manera no todos tenemos el ministerio de la oración y por lo tanto debemos dejar estos asuntos a personas que sí tengan el llamado. Pero no es así. El llamado a la oración no es para unos cuantos en la iglesia, sino para toda la iglesia. Quitémonos pues de la cabeza que este llamado a la oración es de unos cuantos super espirituales en la iglesia o que este llamado es solo para los ancianos en la iglesia. No, este es un llamado general para toda la iglesia. Todos debemos orar, leer la palabra, congregarnos, ayunar, testificar de Cristo. Eso nos hace ir entonces a nuestro tercer encabezado, la importancia de la disciplina. Pablo nos dice en el texto, ¿cuál es la importancia de la disciplina? Hay un premio que debemos ganar. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, dice Pablo, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Notemos cómo Pablo nos habla de la vida cristiana como una carrera por supuesto que al ser corrida con paciencia, tal y como lo dice Hebreos el capítulo 12, implica que es una carrera no de velocidad, sino de larga distancia, es decir, una carrera de resistencia. Y si hay un aspecto corporativo de la salvación, es decir, yo no soy la iglesia, hay más miembros, hay millones de miembros del cuerpo de Cristo en el mundo que durante todas las épocas han conformado la iglesia del Señor. También existe un aspecto individual de la salvación y es a ese al que está apelando el apóstol al decir que uno solo se lleva el premio y que tú deberías correr esta vida cristiana de tal manera que fueras tú el que gane ese premio final. Es decir, lo que nos está diciendo Pablo es que no nos conformemos solo con correr la carrera e ir corriendo a la par del grupo o incluso quedándonos rezagados de los demás. Eso no es correr pensando en ganar. El que está pensando en ganar no quiere salir de esos primeros puestos en la carrera. Él hace un esfuerzo extra. Él entrena horas extra cuando los demás están durmiendo, están descansando. Él está cansado, pero él continúa haciéndolo. Bien, Pablo dice que eso deberíamos ser nosotros, correr como si solo uno se fuese a llevar el premio. Es decir, hay un aspecto de tu vida cristiana en el que no te puedes quedar esperando que sean los demás los que aceleren el paso. No te puedes quedar esperando en que sean los demás los que te digan cuándo hay que orar, cuándo hay que congregarse, cuándo debemos ayunar, cuándo debemos leer la Biblia. No, corre de tal manera que lo alcances sin mirar hacia los lados, solo puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sé que en estos días hemos pensado más en el inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Bien, respecto de ese día quiero decirles que no tengo ni la más mínima idea de cuándo ocurrirá. Pero si Pablo esperaba estar vivo cuando el Señor viniese, ¿qué podemos pensar nosotros? Si el autor de Hebreos decía porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, ¿qué podemos pensar de nosotros ahora? Y les digo eso no para asustarlos, pues la iglesia del Señor anhela fervientemente el retorno de su Señor por ella. Ella no está asustada por el retorno del Señor. Pero lo digo para que pienses que a esta carrera le queda realmente muy poco tiempo. Muy pronto vamos a terminarla. Pronto llegaremos a la meta final. ¿Han visto lo que ocurre cuando los atletas de una carrera de larga distancia se aproximan a la meta? En la última vuelta ellos aceleran el paso, están cansados, han corrido varios kilómetros, pero saben que su esfuerzo habrá sido en vano si al final no obtienen el premio y por eso sacan fuerzas de donde quizás no las hay para en ese último esfuerzo obtener el premio. Bien, Pablo dice que ellos lo hacían para obtener una corona corruptible. Ese era su premio, una corona de hojas que tarde o temprano se marchitaría.
Hoy día quizás corren por medallas de oro, pero incluso el oro está sujeto a corrupción. Sin embargo, la corona nuestra no, es una corona incorruptible. ¿No puedes acaso dar más de ti para obtener esa corona? Ora más, lee más la palabra, vive más la palabra, ama más a Dios, evangeliza más, ora más, busca más a Dios, corre de tal manera que lo alcances, corre de tal manera que si hubiese un solo cristiano en este mundo que se fuese a salvar, ese fueses tú. No quiero terminar sin dar algunos consejos prácticos que deberías tener en cuenta para ser implementados por ti en tu vida de oración. Hablábamos al principio en que decir que voy a ser un mejor cristiano no necesariamente me va a hacer mejor cristiano. Debemos decir cómo lo vamos a hacer. Es decir, debemos marcar un plan de acción y eso es lo que quiero que hagas en tu vida. Lo primero es la constancia. Aparta un tiempo diario para orar. Es decir, no ores si te queda tiempo, porque es muy probable que te termines ocupando de tal manera que no tengas tiempo. Así que agenda tu tiempo para orar. Aparta distractores de tu vida. Ora sin tu teléfono, ponlo en modo avión para que no te distraigan las notificaciones, los mensajes y las llamadas. Apaga la televisión cuando vas a orar. No empieces con un tiempo que no estás en la capacidad de orar, pero tampoco empieces con un poco tiempo. Esfuérzate en la oración. Incrementa tu tiempo de oración paulatinamente. Ten un cuaderno de oración donde escribas cosas específicas por las que vas a estar orando durante ese día. Un hermano que te pidió que oraras por él o una necesidad en específico. Ora por un hermano de la iglesia diariamente. Ora con un pasaje bíblico cada día. Ora por un país en el que se esté predicando la palabra de Dios o donde no se esté predicando. Ora por la iglesia en general, por tu iglesia, por tu pastor. Finalmente, orar no necesariamente debe ser en una posición específica, pero tampoco lo hagas en una posición que indique irreverencia. Dios merece de nosotros honra. Pero si cuando oras arrodillado inicialmente te quedas dormido, te aconsejo que te levantes, que camines, que ores de tal manera que puedas estarlo haciendo. Es mejor orar de pie que dormir arrodillados. Así que ora como puedas hacerlo. El hecho es que estés esforzándote en la fe, esforzándote en la gracia. El hecho es que estés haciéndolo, que estés dando todo de ti en esta carrera de la fe. Ora, mi hermano, busca a Dios, lee más su palabra, corre la buena carrera de la fe para que finalmente podamos decir en compañía del apóstol Pablo las palabras que le dice a su hijo espiritual Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por permitirme predicar a través de este medio a mis hermanos y a todos aquellos que van a estar escuchando este mensaje. Te pido, Señor, que este mensaje sea de edificación para aquellos que escucharán, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres disciplinados, Señor, en la búsqueda tuya, Señor, a marcar una vida diferente, Señor, en nuestro obrar, Señor, a vivir para gloria tuya. Ayúdanos a quitar de nuestra vida distractores, Señor, que nos alejen de un cristianismo excelente, Señor. Sabemos que vamos a tener dificultades, Señor. Sabemos que nuestra obediencia no va a ser perfecta, pero, Señor, ayúdanos a ser personas disciplinadas en la búsqueda de ti, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Ayúdanos. Amén.